Vale, pues ahora pasamos a Emma Osorio. Ella es psicóloga sanitaria, investigadora predoctoral del grupo Sucede. Para su tesis trabaja principalmente la definición de biotipos dentro del síndrome psicótico, estudiando distintos parámetros de actividad cortical, y nos va a hablar sobre la relación entre la modulación de esta actividad y la función inhibitoria en esquizofrenia. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Pues como ha comentado Rosa, pertenezco al grupo de investigación Sustratos cerebrales de la psicosis y os voy a hablar de cómo estamos asociando dos líneas principales de trabajo que tenemos dentro del grupo. En concreto voy a hablar de cómo se modula la actividad cerebral en una tarea cognitiva y cómo se relaciona con la función inhibitoria cortical. Uy, no me pasa esto. Ah, pues a ver. Va. Bueno, pues lo primero hablar un poco de lo que ya habéis comentado anteriormente. El déficit de la modulación en esquizofrenia al final es un hallazgo que os sonará porque hemos replicado en numerosas ocasiones dentro del grupo. El primer artículo que salió acerca de esto fue el de Alejandro Bachiller, en el que efectivamente encontrábamos una disminución de esa modulación en lo que son los pacientes con esquizofrenia. Esta modulación la vemos a partir de la tarea Oddball, que ya ha comentado muy bien Luis, que son esta de los 3 sonidos, solo hay que responder a uno, que es el target, y gracias a eso obtenemos un índice que es el índice de entropía espectral. Es un índice que lo que hace es medir la regularidad, la complejidad de la red, de forma que si tenemos una alta entropía, querría decir que la red está más distribuida. Que la actividad está como más distribuida en función, si veis ahí los puntitos más o menos se entiende, ¿no? Está como más dispersa entre las distintas bandas de frecuencia. Cuando hablo de bandas de frecuencia, me refiero a que cuando nosotros analizamos una señal de electroencefalograma, realmente así a ojo no vemos nada, porque hay un montón de ritmos que están superpuestos. Entonces, solo podemos ver si la persona se está adormeciendo o podemos ver si tiene una lesión cerebral o está en coma, ¿no? Pero fuera de ahí, lo que nos interesa son los parámetros un poquito más pequeñitos, que solo somos capaces de verlos si esa señal la dividimos en las distintas bandas de frecuencia en función del número de oscilaciones que está teniendo. De forma que si, por ejemplo, la red está oscilando a 5, tiene 5 oscilaciones por segundo, pues decimos que está en unas bandas más lentas, como la banda delta o la banda zeta, y luego si está a más oscilaciones, por ejemplo a 40, pues está en una banda gamma. Entonces, lo que pasa con la entropía espectral es que si está muy elevada, lo que está sucediendo es que el cerebro es como si estuviese funcionando a muchos ritmos distintos. Sin embargo, si esta entropía disminuye, lo que pasaría es que la actividad se concentra en unas bandas específicas y se ordena. ¿Qué pasa en los sujetos sanos? Bueno, antes de esto hay otro parámetro que podemos obtener, que es la modulación. Lo obtenemos haciendo la resta, ¿no? Calculamos la entropía que hay antes del estímulo y la entropía que hay después del estímulo. Entonces, para calcular la modulación simplemente restamos la entropía de la respuesta con la entropía que hay anterior al estímulo. ¿Qué vemos en los controles sanos? Pues que antes del estímulo tienen una mayor entropía, es decir, su cerebro tiene una actividad como más desordenada, y a la hora de responder se ordena, esta entropía baja. Sin embargo, en los pacientes pues estamos viendo que esto no sucede. Otro de los, de los parámetros por lo que esto es bastante relevante es que no solo lo vemos en pacientes con esquizofrenia,
sino que, bueno, lo vemos dentro de este déficit está dentro de los pacientes con esquizofrenia de primeros episodios crónicos de los diferentes diagnósticos, ¿no? Esquizoafectivo, esquizofreniforme, y también en pacientes bipolares. Entonces, se ha planteado como un posible biomarcador de lo que es la psicosis en general. También se ha relacionado este déficit de entropía con este deterioro cognitivo, en concreto en dos áreas principales y muy relevantes, la memoria de trabajo y la memoria verbal. Y también se ha relacionado con la sintomatología negativa, pues, que es tan característica de los pacientes con esquizofrenia. Por otro lado, a la hora de ver si o de explicar ese posible déficit en la modulación, vimos que una hiperconexión en la ventana previa al estímulo correlacionaba con este déficit de modulación, de forma que parece que si el cerebro de los pacientes con esquizofrenia está más activado en un inicio antes de responder al estímulo, les costaba luego modular esa actividad. También lo probamos en lo que es en un estado de reposo basal, porque es verdad que aunque en la ventana previa a que se presente el estímulo realmente el sujeto no está pues respondiendo a nada, está inmerso en una tarea. Entonces, queríamos ver si esta hiperactivación en un estado basal, donde el sujeto está con los ojos cerrados sin hacer nada, también correlacionaba con este déficit de modulación, y efectivamente era así. Bueno, hasta ahora os he contado una de las principales ideas, ¿no? Que este es el déficit de modulación en los pacientes. Ahora vamos con la otra de las grandes ideas del grupo, que es los déficits en la transmisión inhibitoria, ¿no? Os cuento un poquito así de forma muy resumida qué es esto de la transmisión inhibitoria. Al final, todos sabemos que en la base de la función mental están las asambleas sinápticas, que al final son grupos de neuronas que están disparando de forma síncrona. La mayor parte de estas sinapsis son excitatorias, se habla como de un 80, un 85%, mediadas por el glutamato. Entonces, necesitamos de una función inhibitoria pues muy potente y muy buena para contrarrestar este como desequilibrio cuantitativo que hay a nivel de sinapsis. La función inhibitoria está mediada por el glutamato, por el GABA y por las interneuronas GABAérgicas. Y un tipo de interneuronas GABAérgicas son las que llamamos las parvalbúmina positivas. ¿Por qué son tan especiales? Bueno, pues porque son muy rápidas, muy precisas a la hora de controlar la excitación del cerebro. Y además están muy implicadas, ¿no? en determinadas funciones cognitivas, como es la atención, la memoria de trabajo o la integración sensorial. Lo que permiten de alguna manera es regular la estabilidad del sistema y que no se genere como una hiperactivación. ¿Qué pasaría si este equilibrio entre excitación e inhibición se rompiese? Bueno, pues que se generaría como una hiperactivación indiscriminada a lo largo de todo el cerebro que, llevado a su extremo, podemos ver en algunas patologías como la epilepsia. Entonces, bueno, pues como podéis ver, la transmisión inhibitoria no es algo secundario, un proceso superficial, sino que está en la base, ¿no? de lo que es la función mental. ¿Qué pasa en los pacientes con esquizofrenia? Bueno, pues que ya se llevan un montón de años, ya más de una década, viendo que hay un déficit, ¿no? en esta transmisión inhibitoria, en las interneuronas GABAérgicas, en las personas que tienen esquizofrenia. Se ha relacionado además con la sintomatología cognitiva, se ha relacionado con la sintomatología negativa, con la sintomatología positiva, y no solo, pues hay artículos fuera del grupo, pero también dentro del grupo nuestros resultados van en la misma línea de la literatura previa. Intentando unir, ¿no? o buscar la relación que puede haber entre esta transmisión inhibitoria y la falta de modulación de la actividad cerebral de los pacientes, tratamos de comparar las dos líneas, ¿no? Las dos aproximaciones. La modulación de la entropía con la tarea de Ostwald de los sonidos y la transmisión inhibitoria con la estimulación magnética transcraneal y el electroencefalograma a la vez.
Este es el estudio que, bueno, el más reciente en el que relacionamos ambos conceptos. Se componía de 22 pacientes, 9 de ellos tenían esquizofrenia crónica y 13 de ellos eran primeros episodios. Y 27 controles, todos ellos pues pareados en edad y sexo y en nivel educativo. De nuevo, la entropía espectral la calculábamos con el electroencefalograma y la tarea de los sonidos, la tarea Oddball, y con la TMS y el electroencefalograma podríamos calcular el local mean field power y el área bajo la curva, que ahora os cuento un poquito qué es este índice y qué nos dice. Vale, el local mean field power lo que hace, bueno, lo que es simplemente una medida de reactividad. O sea, no está diciendo cuánto está reaccionando el cerebro a una estimulación, en este caso externa, en este caso el pulso de TMS, que lo aplicamos en la corteza prefrontal dorsolateral. Para ello aplicábamos el protocolo SIFI, pero solo nos quedábamos con los pulsos simples, que son, se aplicaban 75 pulsos simples supraumbral, al 120% de la intensidad. Luego pasamos a calcular el local mean field power, que al final es, bueno, la diferencia de amplitud que hay en cada uno de los electrodos comparada con los electrodos de la región. No se hacía a nivel de toda la cabeza, sino a nivel de la región que realmente nos interesa, que es la corteza prefrontal dorsolateral, porque bueno, la literatura apunta que es un área que está principalmente dañada en esquizofrenia y es donde ponemos la estimulación con la bobina de la TMS. Luego calculamos el área bajo la curva, que simplemente es la medida del local mean field power, sumando todas las áreas que corresponden a la ventana temporal de entre 30 y 250 milisegundos después de aplicar el pulso de TMS. ¿Vale? Esta imagen que veis aquí es simplemente pues, como vemos nosotros el registro del electroencefalograma. Cada manchurrón que veis ahí es el pulso de TMS, que como nos ha dicho Alejandro antes, pues es ese emborramiento que nos hace que se carga justo en ese momento toda la señal. Ay, no sé si me he saltado algo. Vale, ¿qué resultados vimos? Bueno, voy primero con los resultados en relación a la tarea cognitiva, a la tarea Oddball, que sacábamos el índice de la modulación de entropía espectral. Si recordáis, la modulación la calculábamos haciendo la resta entre la ventana post, es decir, la entropía que tenía el sujeto después de dar la respuesta, y la ventana pre, ¿vale? La entropía que tenía antes de dar la respuesta. Entonces, la lógica de esto es que cuanto más negativo es, más modula esa persona. Entonces, como veis en el gráfico, los controles tienen una modulación mucho más negativa, de forma que podemos entender que su actividad está modulando, se está cambiando. Hay mucho cambio entre la ventana pre y la ventana post, mientras que los pacientes con esquizofrenia pues no tienen tanto cambio, incluso bueno, pues están ahí en el cero. Se ve también muy bien en lo que es los topoplots, en donde los controles sanos están bueno, pues ya más en tonos azul verdosos, que son los más negativos, mientras que los pacientes con esquizofrenia, pues en tonos más rojos, anaranjados, porque tienen, bueno, pues muy poquita modulación. Esto además se vio que era independiente de lo que es, bueno, la farmacología que estuviesen tomando en el momento. Luego, por otra parte, con el electroencefalograma y la TMS, sacábamos la medida del local mean field power. ¿Y qué obteníamos en los resultados? Bueno, pues que los pacientes con esquizofrenia tenían mayor reactividad, ¿no? Su cerebro reaccionaba más a ese pulso de TMS que los controles sanos. Además, cuando comparábamos, bueno, las diferencias que había con respecto al umbral motor entre pacientes y controles, pues se vio que no había diferencias, entonces esto no podía explicar los resultados. Y tampoco interaccionaba con la medicación.
Cuando hacíamos la correlación para ver si efectivamente esta reactividad que tenían los pacientes estaba correlacionada con la modulación, vimos que así era, ¿no? Que en tanto en controles como en pacientes veíamos que a mayor reactividad cerebral, peor era la modulación, ¿vale? Y vimos que era pues una relación dimensional. Como conclusiones a esto, bueno, pues podemos ver que los pacientes están teniendo, ¿no?, dificultades a la hora de adaptarse a dar respuestas, y que este déficit de modulación que se ve, pues se lo podemos interpretar como una dificultad para adaptarse a eso, a lo que tienen que demandar del entorno, ¿no? También vemos que tienen mayor reactividad cortical, que estos procesos de inhibición, que en teoría tendrías que estar funcionando bien, este freno de la excitación cortical, pues parece que no está funcionando del todo bien. Y esto puede dar lugar a una hipersincronía basal, ¿no? A que los pacientes tengan un cerebro pues, más hiperconectado, que les impida de alguna forma modular adecuadamente a la hora de responder a las tareas que se les presenten. Como limitaciones del estudio, bueno, pues que todos los pacientes, como en la mayoría de los estudios, están con medicación. Lo bueno es que se registra y luego se hacen las correlaciones necesarias para descartar ese efecto, y además también incluíamos primeros episodios que llevan bastante poco recorrido con lo que es la medicación. Entonces, es una forma de intentar afinar un poquito más en este aspecto, porque pacientes sin medicación pues no hay prácticamente. El tamaño muestral, que en este caso pues es pequeñito y estaría bien aumentarlo. Los artefactos, que como ha dicho Alejandro anteriormente, pues es un problema que hay siempre que trabajamos con el electroencefalograma, y más cuando juntamos el electroencefalograma con la TMS, pero ya veis que se hace un trabajo muy arduo para tratar de que esta limitación pues sea pues la menos posible. La falta de neuronavegador, pero a día de hoy pues ya contamos con él. Entonces estos últimos registros pues ya estamos empleando el neuronavegador, que lo que nos permite es tener una precisión muy buena de dónde estamos estimulando, ¿no? Exactamente, no tanto hacerlo a ojo. No sabemos exactamente si esta reactividad alterada viene más de procesos excitatorios o inhibitorios, porque con el pulso simple aislado no podemos ver cuál es el componente principal que está actuando ahí. Para ello necesitaríamos pues, protocolos de pulso pareado o la espectroscopía, por ejemplo. Y pues sí que es verdad que correlaciona lo que es la modulación con esta reactividad, pero pues seguramente no sea la única causa. Como líneas futuras, pues estaría bien el ver si este déficit de modulación y esta falta de, o esta hiperreactividad se da en todos los pacientes o solo en algunos de ellos. Y pues luego también estaría bien el seguir con paradigmas un poco más completos, que ahora vais a ver qué es lo que estamos haciendo a día de hoy con los pulsos pareados, para asegurarnos que efectivamente estamos midiendo la función inhibitoria. Y eso ya os lo va a contar Gema, creo que después del café, porque vamos un poco pillados de tiempo. Y hasta aquí.